Buenas tardes, mi nombre es María del Carmen Cortés Quirós y en el marco del Congreso Iberoamericano de Aprendizaje Mediado por Tecnología les voy a presentar el trabajo titulado Desarrollo de competencias en los estudiantes de la carrera de cirujano dentista para un nuevo enfoque en la atención de caries dental hacia la mínima invasión. Voy a iniciar por definir qué es una competencia. Quebec en 1983 definió una competencia como el conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente una actividad o una tarea. En este sentido, interactúan tres esferas muy importantes. No solo interactúan, sino que además se integran, que son los conocimientos, las actitudes y valores, las habilidades y destrezas. Y es entonces cuando podemos construir una competencia. Se propone el desarrollo de estas competencias dentro del marco de la mínima intervención para la atención de caries dental. La mínima invasión es una filosofía en la prevención y tratamiento de la caries dental que integra la prevención y que además puede definirse como la preservación máxima de la estructura dental sana, refiriéndose al tejido. Dentro de la cariología, este concepto incluye el uso de toda la información disponible y técnicas que van desde el diagnóstico preciso de la caries, la evaluación y su prevención hasta procedimientos técnicos para reparar y restaurar estas lesiones de caries. El esquema que se propone entonces en este contexto de la mínima intervención es el desarrollo de la historia clínica a través de una conversación introductoria con el paciente, establecer el riesgo de caries dental a través del uso de un instrumento que se llama Cambra, desarrollar un plan de tratamiento en dos fases, que es la terapéutica preventiva y la terapéutica restaurativa de mínima intervención y el monitoreo del paciente. Voy a iniciar antes de empezar con la historia clínica, explicando un poquito qué es la conversación introductoria. Esta conversación introductoria se realiza a través de una entrevista motivacional, donde se busca conocer al paciente, identificando las redes de apoyo con las que cuenta para terminar o para concluir de manera satisfactoria su tratamiento. Sobre todo en el caso de los pacientes pediátricos, puesto que ellos dependen del tutor. Se identifican también los saberes y explicaciones que el paciente construye alrededor de su proceso de salud de enfermedad caries y se busca encontrar un motivo para mejorar su salud bucal. De manera general, lo que busca esta entrevista motivacional o este primer contacto con el paciente es una reflexión eh, por parte del paciente para poder integrar cambios en él que vayan hacia el cuidado de su salud bucal. Es por ello que para mí resulta importante establecer este tipo de comunicación desde el primer contacto con el paciente para poder desarrollar una historia clínica adecuada. Entonces, la historia clínica se propone en el marco de que, bueno, la norma oficial mexicana nos exige un expediente clínico, el manejo de un expediente clínico para brindar una atención responsable y eficiente a nuestros pacientes. En ese sentido, la historia clínica se articula con la atención de la caries dental en 4 momentos. El primero es el diagnóstico, que se integra a partir de estas 3 esferas, que es a realizar un interrogatorio adecuado, que se va a poder lograr si se establece una comunicación adecuada con el paciente, integrar todos los estudios de gabinete y otros que sean necesarios para poder establecer un diagnóstico adecuado de caries y, por supuesto, la exploración física. El segundo momento de articulación con la atención de caries dental es la planeación del tratamiento, que se da una vez que se establece el diagnóstico y que entonces se puede definir un plan de tratamiento y, por supuesto, un pronóstico. El tercer momento es la ejecución del tratamiento. Aquí en la ejecución del tratamiento es muy importante gestionar hábitos saludables en el paciente, es decir, construir nuevas formas de actuar para el cuidado de la salud bucal y establecer la terapéutica en 2 momentos, que es una terapéutica preventiva que tiene que ver con el riesgo de presentar caries y una terapéutica restaurativa. Y en el cuarto momento es el monitoreo, es decir, programar un seguimiento del paciente. Otra categoría que se propone en este esquema es establecer el riesgo de caries a través de Cambra. Cambra es una aplicación que gestiona la evaluación del riesgo a padecer caries, eh, evaluando 3 grupos de factores. El primero son un grupo de indicadores relacionados con la enfermedad. El segundo son los factores protectores para no presentar la enfermedad, que en este caso es caries. Y el tercero es la evaluación de los factores de riesgo biológico o ambientales. En este sentido, los indicadores de la enfermedad que considera Cambra son 4. El primero es la presencia de cavidades o lesiones en la dentina de caries a través de un diagnóstico radiográfico.
El segundo es la presencia de lesiones de mancha blanca en superficies lisas, es decir, sobre el esmalte. Y la tercera es la presencia de lesiones no cavitadas en el esmalte a través de un diagnóstico radiográfico. Y la cuarta es la presencia de restauraciones existentes en los últimos 3 años. Esto es cuando es un paciente nuevo al que se le va a aplicar el protocolo, y cuando es un paciente de seguimiento, entonces la evaluación de estas restauraciones se hace durante el último año. Los factores protectores que evalúa Cambra son si el paciente bebe agua fluorada o si está en contacto con fluoruros, con pasta que tenga fluoruro, perdón, barniz o enjuagues que tengan fluoruros, y enjuagues de glucanato de clorhexidina al 0.12%, y también si tiene una producción adecuada de saliva. El tercer grupo que evalúa es el factores de riesgo biológicos o ambientales. Estos tienen que ver con la presencia de biopelícula, con el hábito del paciente de tener consumos frecuentes de alimentos altamente, con alto contenido de carbohidratos fermentables. Y el tercero es una baja producción de saliva. Cuando se evalúan estos tres rubros, entonces, este sistema de Cambra nos permite, como clínicos, orientar y evaluar el riesgo de los pacientes a padecer caries. Y nos hace dos clasificaciones, ¿no? Una es para pacientes de 6 años en adelante, en donde se establecen 4 categorías. La primera es una categoría de extremo riesgo, alto riesgo, moderado riesgo y bajo riesgo. Y la segunda clasificación es para pacientes de 0 a 5 años, que nos establece 3 categorías, que es un riesgo alto, un riesgo moderado y un riesgo bajo. La tercera categoría que se establece para este esquema es el plan de tratamiento. Y aquí es muy importante que el clínico tome en cuenta que la caries es un proceso multifactorial en donde el componente conductual tiene un gran peso. Por lo tanto, el clínico debe tomar en cuenta que la caries es un proceso multifactorial en donde el componente conductual es de suma importancia para poder lograr, primero, que se concluya el tratamiento de manera eficaz, y segunda, que el paciente no tenga recaídas, ¿no? de esta enfermedad que es la caries. Entonces, en este caso, el plan de tratamiento se establece en 3 momentos. La primera es la gestión de hábitos saludables, la segunda es la implementación de la terapéutica preventiva y restaurativa a través del protocolo de la mínima intervención, y la tercera es el monitoreo del paciente, es decir, el seguimiento que se le va a dar al paciente. Bien, Cambra establece 3 tipos de terapéutica dependiendo el riesgo con el que haya sido evaluado el paciente. El primero es el riesgo de caries bajo y moderado, se trata con una terapia química a través del uso de fluoruros. Pero cuando el paciente tiene un riesgo de caries alto y extremo, entonces se utiliza la terapia de química con fluoruros más una terapia antibacterial. Y cuando el paciente tiene un riesgo de caries extremo, entonces se utiliza la terapia de químico con fluoruro más terapia antibacterial más el control de pH. Y esto nos da, pues, el control de caries. El protocolo de Cambra también plantea una terapéutica preventiva. ¿Cuál es esta? Esta terapéutica preventiva tiene que ver con el riesgo que haya tenido el paciente para presentar caries. El primero es el riesgo de caries moderado. Entonces, aquí se presentan 2 alternativas. La primera es el uso de un dentífrico fluorado 2 veces al día. Puede ser el cepillado en la mañana y en la noche. El uso de un enjuague bucal con fluoruro de sodio al 0.05% recomendado, pues, diariamente. Por la noche, la alternativa 2 es el uso de un dentífrico con al menos 5,000 partículas por millón de fluoruro, igual el cepillado en la mañana y en la noche, y el uso de pastillas con xilitol para sustituir los refrigerios con carbohidratos fermentables por lo menos 4 veces al día. Y de manera general se le recomienda al paciente que disminuya la ingesta de refrigerios con altos contenidos de carbohidratos, sobre todo entre las comidas. Cuando un paciente tiene riesgo de caries alto, entonces lo que se recomienda es un dentífrico con 5,000, por lo menos 5,000 partículas por millón de flúor, al menos igual en el cepillado durante el día y el nocturno. El uso de un barniz de fluoruro cada 4 a 6 meses, el uso de un enjuague preparado con 10 mililitros de glucanato de clorhexidina al 0.12% durante 1 minuto en el cepillado nocturno. Esto se tiene que hacer 1 semana cada mes, por lo menos durante 12 meses. Y por supuesto, la misma recomendación, reducir el consumo de refrigerios con alto contenido de carbohidratos. La recomendación para riesgo de caries extremos
Entonces ahí y lo mismo, el uso de un dentífrico en la mañana y en la noche, el uso de un barniz florado, el enjuague de clorexidina y el enjuague diario con una solución de bicarbonato de sodio preparado en el momento, es decir, cuando se está enjuagando, se tiene que preparar 2 cucharaditas de bicarbonato en 250 mililitros de agua. Y por supuesto, reducir la frecuencia de la ingesta de alimentos con alto contenido de carbohidratos. Em, para manejar, esta es la terapéutica preventiva. La terapéutica para la remoción de las lesiones que hayan sido diagnosticadas como caries, entonces, puede tener dos manejos. La primera es cuando este diagnóstico se hizo a través del sistema IGDAS. El sistema IGDAS establece 6 códigos y para los primeros dos, el tratamiento recomendado es la remineralización de estas lesiones. Pero cuando se codifican a partir del 3, 4, 5 y 6, entonces ya se establece un manejo quirúrgico a través de la mínima invasión para la remoción del tejido carioso. Los métodos que existen para la remoción del tejido carioso pueden ser diferentes. El primero, dentro de la mínima intervención, puede ser la remoción no selectiva del tejido cariado, la remoción selectiva del tejido cariado, la remoción del tejido dentinario cariado, la remoción en 2 pasos y el tratamiento restaurador atraumático. El tercer momento, el tercer categoría que se propone para este esquema es el monitoreo del paciente. Este monitoreo va a depender del riesgo con el que haya sido establecido el paciente. Para el riesgo extremo se recomienda que el seguimiento sea a los 3 o 6 meses, para un riesgo alto a los 4 o 6 meses, para un riesgo moderado a los 6 meses y para un riesgo bajo a los 12 meses. Entonces, bueno, esto es muy importante que lo tenga en cuenta el clínico para que también lo pueda incluir en la historia clínica. De tal manera que el esquema que se propone quedaría de la siguiente manera. La conversación introductoria al tratamiento odontológico con el paciente y padres en su caso, cuando hablamos de pacientes infantiles, la elaboración de la historia clínica, identificar el diagnóstico integral del paciente y específico de caries, evaluar el riesgo de caries a través de cámara, establecer el plan de tratamiento, implementar la gestión de hábitos saludables, implementar la terapéutica preventiva y restaurativa de mínima intervención y realizar el monitoreo del paciente conforme al riesgo cariogénico que se haya establecido. De tal manera que esta sería como la ruta de atención bajo el protocolo de la mínima intervención que se propone. Estas son las referencias, algunas referencias que se utilizaron para el trabajo y bueno, pues por mi parte sería todo. Les agradezco su atención.